Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos nuevamente aquí en este programa en vivo, Primeros Auxilios con Licha Floque. Y hoy, dando inicio a esta etapa del amor, la amistad, justamente vamos a hablar acerca de ello, acerca del amor, acerca de la amistad. Pero hablemos del síndrome del corazón roto, también conocido como el síndrome de Takotsubo. Y para ello tenemos una invitada especial, ella es la doctora Mainé Pérez, médica cardióloga de Hospital y Clínica, la cual le damos la bienvenida. ¿Qué tal, doctora? Mucho gusto, muy buenos días. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Me es grato estar aquí porque vamos a tratar sobre un tema muy bonito y muy interesante. Muchísimas gracias. Que habla de la relación del corazón con el cerebro. Qué bueno, qué gusto, muchísimas gracias. Un placer tenerla aquí, doctora. Hablemos del síndrome del corazón roto, también conocido como Takotsubo, síndrome de balonamiento apical y entre otros nombres. ¿Qué es el síndrome del corazón roto, doctora? Mira, primero es importante saber un poquito lo que es historia. Perfecto. En el año de 1990, el doctor Sato, es un doctor muy reconocido, cardiólogo, japonés, cardiólogo, encontró que había determinados corazones que tenían la forma como que una forma diferente, que el ventrículo izquierdo tomaba una forma diferente, la forma de la trampa del pulpo que ellos usan. Entonces es una armadilla, un instrumento que ellos usan para atrapar pulpos y que se asemejaba mucho a la forma que tomaba el ventrículo izquierdo cuando el paciente tenía mucho dolor, cuando un paciente refería a tener un dolor muy semejante a lo que es el infarto del miocardio. Es ahí que le da ese nombre de síndrome de corazón roto o Takotsubo. Algunos también le llaman síndrome de balonamiento apical. Transitorio, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son las causas de este síndrome? En realidad creo que tenemos acá una imagen, si la pueden mostrar, por favor. A ver, los chicos. Para poder ser un poquito más didáctica. Pero mira, te voy conversando. En realidad, la causa se sabe que son dos tipos de causa. Tanto el estrés emocional como el estrés físico. Más que todo el estrés emocional. Y con eso me refiero a ¿qué? Me refiero a personas que, por decir, tienen una tristeza profunda. Se murió un familiar. O en la época, en un duelo, ¿no? En la época del COVID hubo mucho de esto. O pacientes que fueron, pacientes que fueron de repente asaltados, pacientes que perdieron todo. Ahí, en esa imagen podemos ver cómo es que el corazón toma esa forma de la trampa para pulpos. Y por eso tiene ese nombre de Takotsubo. Increíble. En la siguiente imagen. Entonces, ahí, de acuerdo a eso, se va viendo cómo el corazón va, de acuerdo con las horas y con las diferentes causas que vamos a explicar posteriormente, va tomando esa forma. En la siguiente, por favor. Ya, entonces, a eso es lo que iba. Entonces, en la imagen podemos ver que hay dos tipos de causas que generan este síndrome. El estrés emocional y el estrés físico. Entonces, en lo cual emocional tenemos ahí, por ejemplo, puede ser como hoy día, Dios no quiera, ¿no? Una ruptura amorosa. Justo hoy, ¿no? El día justo central, ¿no? Bueno, sí, puede pasar, puede pasar. Puede pasar, una ruptura amorosa. Entonces, o de repente que te asaltan, pierdes tu dinero, pierdes tu trabajo. O sea, son cosas muy fuertes, muy intensas que generan, que pueden desencadenar este síndrome. Más también se ve, más en el ámbito hospitalario, pacientes que tienen, digamos, una sepsis profunda, un ACV, un derrame cerebral. ¿No es cierto? Pacientes que se han intoxicado, que presentan fenómenos muy intensos, una CIRS, una cosa así. Entonces, eso también podría desencadenar este síndrome del corazón roto. ¿Y cuál es más frecuente? Pues la parte emocional, más que la física. Más predomina, básicamente eso. ¿Hay personas que pueden ser más propensas a padecer este síndrome? ¿Un grupo etario tal vez? Sí. ¿O por género? Sí. Me gustaría que muestres una imagen, que la siguiente, por favor. A ver. En realidad es la siguiente. Ahí está. Ahí mira. En esta tabla vemos, es un estudio que se hizo, si no me equivoco, en el año 2019 en el INCOR. Antes de pandemia. Sí, es del INCOR. Del INCOR. Entonces hay un grupo de cardiólogos y quería ver, ¿no? Eran 26 pacientes y querían ver, pues, cuáles eran las características de esos pacientes que tenían síndrome de corazón roto. Entonces se vio que la edad promedio era 69 años. Que es muy semejante a la casuística a nivel mundial. O sea, no salimos de lo que es los promedios. ¿Y en quiénes era más frecuente? En mujeres.
mujeres. Y en mujeres que son generalmente posmenopáusicas, 69 años es posmenopáusico. ¿Y por qué? Entonces, ¿por qué estas mujeres tendrían esa predisposición a tener? Porque se sabe que cuando las mujeres entran en la menopausia, pierden esa protección que te da los estrógenos. Los estrógenos es una protección hormonal a todo. Y dentro de este todo es el corazón el que protege. Entonces son estas mujeres que son más predispuestas. También los hombres pueden tener ¿no? También se predispone, pero es en una menor cuantía. Entonces por eso podríamos decir que las mujeres tenemos un corazón más frágil, más frágil que los hombres. Ahora, también otra cosa también es importante, es que no solamente las mujeres, sino también hay personas que están predispuestas a poder presentar este síndrome, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas de esta afección cardíaca? ¿Empieza por un dolor torácico? ¿Cuáles serían? En realidad, los síntomas de este síndrome es muy parecido al que uno presenta cuando tiene infarto cardíaco. ¿Qué quiere decir? Que el paciente va a presentar primero dolor de pecho, un dolor opresivo, no es un dolor tipo hincada, ojo, eso es importante aclarar, es un dolor opresivo, como que te apriete el pecho, y ese dolor se puede ir hacia el cuello, se puede ir hacia el brazo, ¿no? Es un dolor muy fuerte, algunos dicen que se asemeja al dolor de parto, o sea, es un dolor muy intenso, pero no es solo dolor, ese dolor se va a asociar de síntomas vasovagales. ¿A qué me refiero con síntomas vasovagales? Sudoración fría, palpitaciones, frialdad, malestar general, mareos, desmayos. Entonces, eso es muy parecido, son los síntomas que un paciente tiene cuando se está infartando. Entonces, por eso el paciente va a emergencia y uno cuando ve a ese paciente piensa que es un infarto, ¿no? Que por probabilísticas dice, bueno, se está infartando el señor, ¿no? Claro. Pero tiene todo el cuadro clínico, por lo que menciona usted, de un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Básicamente. Es que realmente es un infarto. Es un infarto. O sea, si en palabras, es un infarto. Es un infarto, pero que tiene un acometimiento transitorio de la función del ventrículo izquierdo. O sea, que va a afectar transitoriamente la parte apical del ventrículo izquierdo, que lo diferencia del infarto, porque en el infarto el compromiso es permanente. Es constante, en algunos casos deja cicatrices, pero acá no, esto es temporal. Se dice que en una media de 21 días ya se resuelve. Solo. ¿Por qué? Increíble. ¿Y por qué es esto? Esto se debe porque cuando viene el paciente con los síntomas que te relata, entonces viene emergencia. Entonces tú lo que vas a hacer es activar tu protocolo de infarto. Lo llevas, le tomas sus exámenes, sus troponinas, le vas a iniciar, de repente lo vas a hasta trombolizar en algunos casos, ¿no? Puede pasar. Puede pasar, claro que sí. Claro. Y de hecho es apropiado porque tiene troponinas positivas, tiene un el electrocardiograma también tiene alteraciones. ¿Tiene una imagen? Ahora ¿puedes pasar, por favor? Pongamos la diapositiva. Entonces, la cuarta más o menos. Entonces, el paciente empieza a tener eso. Entonces, tú lo tratas como un infarto. Pero, ¿qué pasa? Ahí está. Bueno, ahí es lo ese es el estudio, ¿no? Este es un score que se usa cuando nosotros queremos pensar para clasificar si este paciente es Takotsubo o no, o el síndrome del corazón roto. Vemos que primero el paciente debe ser sexo femenino, tiene que tener antecedente de un estrés emocional o físico, tiene que tener ausencia, no hay una depresión del segmento ST, pero tiene alteraciones. Ese puede ser en el EKG, ¿no? En electro, tiene T negativas, T difusas, tiene problemas psiquiátricos, a veces pacientes con ansiedad, depresión, trastorno bipolar, pacientes que tienen problemas neurológicos, como habíamos mencionado, y también, como le digo, tiene alteraciones como prolongación del segmento QT. O sea, todo eso, si suma más de 70, yo diría que, bueno, sí tiene un 95%, si es que la memoria no me falla, de probabilidad de ser un Takotsubo. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo no quede ahí? Entonces vemos en ese examen, ¿no? Entonces uno le hace un examen, ya después lo trató como infarto, todo, entonces ya después le hace su ecocardio con detalle. ¿Y qué observa? Ahí observa que la parte del ventrículo izquierdo, la parte apical, está dilatada y la parte de la base está más angosta. Entonces eso asemeja a la trampa del pulpo, por eso se llama síndrome de Takotsubo. Entonces,
tú ves esta imagen, cuando le haces ecocardio dices, bueno, nada, este es un paciente que tiene síndrome de corazón roto, ¿no? Porque la imagen es la válvula, la parte de la válvula es más estrecha que la parte del... La parte apical. O sea, ajá. ¿y eso por qué tú dirás? ¿Por qué? Exacto. ¿Por qué se da esa forma? Ajá. ¿Y por qué en el costado, no? Porque se sabe, igual hay que aclarar que la etiología de este síndrome no está clara aún, pero se sabe que en la parte apical el corazón tiene más receptores para hormonas del estrés. ¿Qué hormonas? La noradrenalina, básicamente. Entonces, en esa parte, el corazón tiene más predisposición. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes un estrés, no sé, te terminaron, por decirlo. Me terminaron. Entonces, yo estoy con tanta pena, con tanta tristeza profunda. Entonces, lo que pasa es que mi cuerpo empieza a segregar cortisol, empieza a segregar noradrenalina. Y es tanto mi dolor, tanta tristeza que tengo, que eso afecta a todo. Entonces, ese exceso de noradrenalina, ese exceso de catecolamina se van ¿hacia dónde? A la parte apical, hacia donde esa hay parte, más receptores. Donde hay más receptores. Increíble. Entonces lo que hace es que va a empezar a enlentecer esa parte, se mueve menos, se mueve menos. Y la parte de acá, que es la parte de la base, que no tiene esos receptores, se mueve normal. Se mueve normal. Entonces esta parte se queda y esta parte empieza a latir. Entonces ahí que toma esa forma. Entonces, eso se debe al estrés que has tenido, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que dicen, pero al 100% no se sabe exactamente, se cree que esa es la explicación, ¿no? Increíble. Y eso es lo que genera esa alteración de la motilidad transitoria, temporaria, es lo que genera el síndrome del corazón roto. ¿Genera daño cardíaco? Sí, genera. ¿Puede complicarse? Claro que puede complicarse, puede generar un shock cardiogénico, puede fallecer, sí, pero es un porcentaje muy mínimo, estamos hablando de un 0.5%, un 1%, es muy poco, muy poco. Me dice que, a ver, en la parte de los receptores, que es en la parte del ventrículo, se enlentece más el movimiento. ¿Quiere decir entonces que la parte, por ejemplo, de la parte del marcapaso del corazón, el nódulo sinusal, tampoco estaría funcionando de alguna manera, o no estaría llegando? No, porque es que no comete eso, porque recuerda que el nodo en la parte del marcapaso está en los atrios. Entonces eso no comete, él acomete la parte del ventrículo, el síndrome. Por eso. O sea, si nosotros vemos ahí está, justo en la imagen, imagen, una imagen, ¿no? Para que el público si sepa nosotros, más o menos cómo... Si nosotros vemos, entonces lo que hace el síndrome corazón roto es acá donde nosotros ahí en el ventrículo. Ahí tenemos más receptores para las hormonas del estrés, acá. Pero en esta parte no, es lo normal, es lo que no hay. Entonces, por eso cuando yo tengo estrés, un estrés emocional o una cosa muy fuerte, va a llegar acá a esta parte. Y por eso esta parte de acá es la que no se va a mover. El resto de acá se mueve. Entonces, como esto no se mueve, esto de acá sigue moviendo. O se mueve lento. O se mueve lento. Entonces, lo que tiene que hacer, la sangre tiene que salir de alguna forma, ¿no? Tiene que salir. Entonces, empieza esto a ensancharse. ¿Por qué se va quedando la sangre acá? Una hipertrofia. Se empieza, no hipertrofia, porque es transitorio, recuerda, es temporal. Entonces empieza a ensancharse para que tratar de que la sangre fluya pues al resto del cuerpo, no puede quedarse acá. Entonces por eso toma esa forma, más ensanchado acá y más estrecho acá, o sea, o más estrecho o su tamaño normal, pues, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que más o menos queremos entender, ¿no? Interesante. ¿Cómo se llega al diagnóstico de este síndrome? En realidad, lo que nosotros hacemos, primero es, si es que nosotros tenemos esa sospecha, primero es que tenemos que hacer, dosar troponinas. ¿Por qué? Porque siempre en la parte clínica lo que manda es lo que dice el paciente. Entonces, si el paciente me dice los síntomas que hemos conversado, dolor de pecho, yo tengo que tomarle troponinas. Ya, le veo un electro que tiene alteraciones, ya sea difusas, o sea, las que hemos conversado, ¿no? Entonces, prolongación del segmento ST. Entonces, lo que yo tengo que hacer es, ¿qué se llama? Si es que estoy en un instituto más especializado, hospitales que tienen de alta resolución, que tienen centros hemodinámicos, pasa el paciente frente a cateterismo y ahí se ve cuál es la arteria que está generando este síntoma, ¿no? Cuál es la arteria que está culpada. Más no en todos los hospitales tenemos esa facilidad, esa disponibilidad de centros quirúrgicos. Entonces lo que se hace es hacer un ecocardio para ver cómo está la motilidad del corazón.
Ahora, también no siempre vamos a encontrarlo. Ah, sí, la parte apical es la que no se mueve y el resto no, así tan bonito como en la figura. Claro. Hay tipos, entonces puede ser que hay algunas zonas que se queden más, que no se muevan más que otras. Entonces va a variar mucho, pero sí, de todas maneras, es básico eso, ¿no? El síntomas, electrocardiograma, troponinas, ecocardio, y en el mejor de los casos se les hace cateterismo. Ahora, ¿cuál es el gol estándar? No sé si puedes pasar la imagen. El gol estándar de esta imagen ya es la resonancia cardíaca. Entonces, una más. Una más. Ahí creo que es un video, ahí creo que le puedes dar porque ahí se ve como, ahí. Entonces, en la resonancia, mira, ahí tenemos una resonancia cardíaca, es el examen que nosotros usamos más. Se ve más claro, ahí yo lo veo más claro la estrecheza, ¿no? Porque o el engrosamiento, claro, ¿no? Ahí se ve, en la imagen ve sobre todo, se ve cómo es la parte apical, está dilatada, y la parte basal es más estrecha. Entonces, y se ve, miren las otras imágenes, miren la D también, sí, claro, se ve. Entonces, se ve en los diferentes cortes se va viendo cómo es que se va dando. Entonces, esta imagen me gusta mucho y me gusta mucho a mí en personal, me gusta mucho pedir resonancia porque es un examen que te da demasiada información y no está sometida a la, digamos, al juicio clínico del médico. Eso, o sea, es lo que es lo que hay. Entonces te da información directa de lo que es. Entonces, digamos, si nosotros tenemos aún dudas, se puede hacer una resonancia. Si es que el hospital tiene y el paciente tiene medios económicos, se hace, ¿no? Cuando presenta estos síntomas o días después para ver la evolución clínica o después de 21 días como control. 21 días como control, ahí es, muy bien. ¿Este síndrome puede dejar secuelas en el corazón de la persona? No. O sea, en general no. Lo que puede pasar es que cuando el paciente ve en la agudez del cuadro, lo que se puede presentar son las complicaciones que son las mismas de un infarto, shock cardiogénico, ruptura de pared ventricular, Dios no quiera eso, o incluso fallecimiento. Pero recuerda que por definición sabemos que es un síndrome temporario. Entonces, teóricamente, por definición, se supone que eso en 21 días debe resolverse. Entonces, el corazón en 21 días debe estar como nuevo. No debe haber secuelas. Si es que hubiera secuelas, entonces ya no es pues síndrome Takotsubo. Tendría que pensar en otro tipo de cardiomiopatía. Y para eso es que la resonancia me ayuda. Para ver, ¿por qué? Porque la resonancia, cuando hay cicatrices propias del infarto, las muestra y te dice, hay un grado de fibrosis 10%, 5%, tal. Entonces ya tú dices, no, este es infarto, eso no es Takotsubo. O puede ser estas enfermedades virales, genéticas, un montón de cosas que hay, ¿no? Que entonces ya eso nos ayuda a quitar a descartar, ¿no? A descartar. Claro. ¿Puede el corazón roto ser una causa de muerte? Creo que lo acaba de mencionar. Sí, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento para este síndrome del corazón roto? En general, lo que nosotros hacemos cuando el paciente llega a emergencia, primero lo que se hace es, pero ojo, estas cosas solo se hacen en el hospital. La gran mayoría de pacientes es que a veces es que me duele el pecho y se toma una aspirina. Generalmente, sí, pasa. Como si fuera, como si la aspirina, ¿no? Paracetamol hasta que es noble, ¿no? Pero la aspirina hay que tener cuidado, porque recordemos que la aspirina genera sangrado y, o sea, puede el paciente sangrar sin necesidad, ¿no? Entonces es mejor si siento esos síntomas, dolor de pecho, palpitaciones, sudoración, mareo, disnea, falta de aire, tienen que ir al hospital, no hay otra. Y en el hospital lo que se hace generalmente es evaluar esas cosas y si reúne esas condiciones se tiene que dar pues no antiagregantes, tipo clopidogrel, aspirina, si hace una carga de aspirina, clopidogrel, se colocan ampollas, un anticoagulante, enoxaparina, ¿no? Y de acuerdo al dolor se puede dar nitratos, ¿no? Incluso hasta endovenosos, dependiendo del grado de EVA del paciente. Se lo trata como un infarto, es tal cual el infarto, tal cual es el infarto, pero eso siempre se hace en el hospital. Muy bien, entonces, estimados televidentes, ustedes que nos están viendo ya saben, si el día de hoy, pues, tienen el corazón roto y tienen todo este cuadro clínico que acaba de mencionar la especialista, la doctora, pues tienen que ir directamente al hospital, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ir a un corte comercial para que responder sus preguntas, todas las dudas que ustedes tengan y volvemos con nosotros, ¿sí? Ya regresamos en un corte comercial. Gracias. FOPASEF te ofrece un plan familiar de salud para que cuides de los que más quieres. Si eres trabajador CAS y 728 de salud, este plan es para ti.
Por solo 150 soles mensuales podrás afiliar hasta 4 familiares directos, cónyuge, hijos mayores de 18 años y padres sin límite de edad. Tu plan de salud cobertura consulta externa, medicinas, atenciones hospitalarias y ambulatorias, odontología, cirugías, urgencias y emergencias, maternidad, servicios funerarios, chequeo médico y mucho más. Para mayor información puedes comunicarte al 973-954-196. FOPASEF, protegiendo lo que más valoras. Nuevamente por aquí, muchísimas gracias, estimados televidentes. No se olviden de compartir en sus redes sociales, etiquetar al canal SB, etiquetar a Luicha Floque RCP y asimismo también a la doctora Mayné Pérez, con quien estamos esta mañana hablando acerca del síndrome de Takotsubo, el síndrome del corazón roto. ¿Ya? Muy bien, para las personas que nos están preguntando en Facebook, en YouTube, en las diferentes redes sociales del canal SB, de la doctora Mayné Pérez y de Luicha Floque RCP, tenemos aquí una pregunta que me dice, a ver, ¿este problema del corazón roto se acrecentó más por la pandemia del COVID, doctora? Sí, la verdad que sí, porque recuerda que en el COVID todo el mundo estaba encerrado, todo el mundo recibía la ansiedad, ¿no? la ansiedad. Hay gente que a veces ni creía que tenía ansiedad, pero la ha tenido, ¿no? O estaba enmascarada porque el día a día a veces te distrae, ¿no? Y el hecho también de esa tensión de no saber qué va a pasar con tu familiar, si se va a morir o no. Ha habido familias enteras que se han muerto, ¿no? Entonces, ¿cómo no? Esas noticias tan fuertes, tan intensas, tan duras, pueden afectar al corazón? Claro que me ha afectado. Ahora, lo que sí es que también es que a veces tal vez ha sido subdiagnosticado, ¿no? Porque recordemos que la prioridad no era tanto pensar en eso, con la prioridad era el COVID, ¿no? Entonces sí ha sido subdiagnosticado porque no habían tampoco los medios, las formas, ¿no? Entonces ha sido difícil, pero no hay un estudio en el Perú, por lo menos, de que hable del Takotsubo, qué porcentaje se ha dado, ¿no? Incluso más bien hay algunos estudios que dicen que la cantidad de infartos, síndromes coronarianos ha reducido, porque la gente no salía para tratarse, ¿no? Por el miedo al contagio en el hospital, pero probablemente en el futuro, porque se siguen haciendo estudios, salgan más y se sepa realmente cuánto ha afectado, que eso creo que lo vamos a tratar posteriormente, ver cuáles son las complicaciones cardiovasculares que ha tenido el COVID, ¿no? La pandemia, ¿no? Básicamente. ¿El recibir una noticia fuerte puede desencadenar este síndrome? Claro que sí, ¿no? Claro que sí. Recordemos que siempre más que todo en las mujeres, ¿no? Por las mujeres posmenopáusicas, porque como le digo, todas estas noticias negativas, tristes, generan que el hipotálamo, la hipófisis segregue más hormonas del estrés, el cortisol, se segregue la noradrenalina, las catecolaminas, los cuales van a generar una alteración en el corazón. Pero también se sabe, pero ahí también me dirían ustedes, pero todo el mundo recibe malas noticias en su vida, todo el mundo debe tener el corazón roto. Claro, sí, y es una duda válida, pero es que se sabe que hay personas que son predispuestas a tener ese síndrome. ¿Factor genético tal vez? Genético no, pero se sabe que son, por ejemplo, personas que son diabéticas. Se sabe que el diabético tiene, se sabe que el paciente diabético tiene alteración de la circulación microvascular de por sí. Pacientes que son renales, pacientes que han tenido un derrame cerebral, pacientes que tienen trastornos de ansiedad, que viven en esa ansiedad, en esa depresión profunda, todo el tiempo están así, entonces eso también los predispone, ¿no? Y también pacientes que han tenido, por decir también, eso es importante, pacientes que ya tenían una enfermedad cardíaca, una enfermedad coronariana, como tal, ECOC le llamamos nosotros, pero crónica, o sea, ya se sabía que el paciente tenía un problema vascular, ya se sabía que tenía lesiones en el corazón. Pero cuando tú lo entras a cateterismo, ves que esas lesiones coronarianas son crónicas y no agudas. Entonces, que no justificaría el síndrome
roto, el síndrome del corazón roto. O sea, ¿por qué? Porque cuando uno entra a cateterismo, se sabe, es diferente, las lesiones crónicas son diferentes, se nota, se ve, pero la oclusión es diferente. Y cuando es agudo también, porque tú incluso vas a encontrar trombos, coágulos. Entonces, si tú entras a un cateterismo, un paciente que ya sabes que tenía lesiones crónicas, entras y ves que no hay nada nuevo, entonces dices, pues no, no es la causa de esto agudo que está sintiendo el paciente. Pero entonces por eso tú dices pacientes que tienen enfermedades cardíacas, que han tenido infartos, pacientes que tienen revascularizaciones, pacientes que tienen 2, 3 stents, hay gente que tiene hasta 7 stents, la verdad. Entonces son pacientes que son muy obesos, los pacientes obesos también, ¿no? Entonces son factores de riesgo que colaboran a que las personas puedan desenvolver algún tipo del síndrome de Takotsubo. Me dicen por acá, buenas tardes, doctor. ¿Cómo puedo identificar un infarto? ¿Cómo puedo saber que quizás o diferenciarlo de este síndrome? Ya, mira, es lo que podemos diferenciarlo, básicamente el diagnóstico diferencial no se hace en casa. Claro. No, eso es claro. No, lo que sí es que me dicen a mí qué consejo podría dar, pues nada, si tú tienes dolor de pecho. Dolor fuerte. Dolor fuerte, intenso, como que te apriete el pecho, te cierran. A veces hay algunos, incluso hay algunos pacientes que no dicen el pecho, sino dicen acá, duele acá. Siento que se me cierra la garganta, que no sé qué, y siempre es debajo de la mandíbula, ¿no? Nunca es arriba. Siempre se me cierra el pecho, se me adormece la mano. Y hay otros que también, ¿sabes? Tienen dolor, una epigastralgia, un dolor en epigastro, quemazón, urente, no sé. Pero no es solo ese dolor. Siempre va acompañado de otros síntomas, palpitaciones, sudor fría, malestar general, decaimiento. Entonces, eso, vamos al hospital, te hacen los exámenes, que ya hemos conversado, un electro, ecocardio, te hacen el cateterismo y ven que no hay lesiones, entonces ahí se puede hacer el diferencial. Si el cateterismo es liso, sin lesiones, sin las, nosotros le decimos, entonces decimos, bueno, sí, es un Takotsubo, ¿no? Y si es que las tiene, bueno, este es un infarto. Claro. La depresión o ansiedad puede hacernos propensos al síndrome del corazón roto. Personas que tal vez están pasando por un duelo muy largo, un fallecimiento o una ruptura, ahora que en este día central, ¿no? Dios no quiera, pero por ahí siempre van a ver, ¿no? Claro. Pueden estar pasando puede desencadenar y hacerlo más propenso a un corazón roto. Sí, porque de por sí el paciente que tiene ansiedad, que tiene depresión, es un paciente que tiene el sistema inmune, los linfocitos T los tiene bajos, ¿no? Y eso hace que sea predisposición a todo tipo de enfermedades, cardíacas, a todo tipo de enfermedades infecciosas, ¿no? Y entonces de por sí su sistema no es su serotonina, su dopamina, son niveles muy bajos. Entonces lo que prima más en ellos es las hormonas del estrés, de la depresión, y eso va a generar de alguna forma de que el corazón también se afecte, ¿no? Empiece lo que hemos conversado, ¿no? De que haya en los receptores apicales haya más avidez por ese tipo de hormonas que por las hormonas de la felicidad, ¿no? Las hormonas de la felicidad, increíble, doctora. ¿Algún aporte, algo más que quiera comentarnos acerca de este síndrome tan importante, justo en este día central? Mire, lo que yo quisiera, tal vez mi recomendación es que... Ahí está su cámara. Es que si es que nosotros estamos sufriendo, estamos pasando por un duelo, una tristeza profunda, problemas económicos, etc. Entonces, siempre tratar de buscar medios para liberar esa tristeza, ese mal sentimiento, ¿no? Vivirlo, sí, porque no se puede escapar a las cosas. No soy una persona que trate de dar espalda a esas cosas, pero sí vivirlo, pero también buscar mecanismos de desfogue. Mi favorito es hacer actividad física. Claro, ejercicio físico. Hacer actividad física. ¿Por qué? Porque la actividad física es la actividad que genera más endorfinas, más dopaminas de una forma mantenida. O sea, no es un ratito, sino es todo el día. Quien hace ejercicios a las 6 de la mañana ya tiene todo el día asegurado de felicidad. O sea, pero ya está activo, ya está pilas, haciendo sus cosas. Y eso protege el corazón, ¿no? La felicidad, el estar bien, el comprender a las personas, el tener un corazón tranquilo, en paz, tener solo sentimientos positivos en el corazón ayuda mucho, ¿no?
Qué bueno, muchísimas gracias, doctora, una vez más por estar aquí. Espero tenerla en otra próxima oportunidad. Es muy importante hablar acerca de este tema del corazón, de sus enfermedades, ¿no? Y las enfermedades cardiovasculares, tal vez más adelante. ¿Alguna red social donde la podamos encontrar a usted? Claro, sí. Me agradaría, tenemos el Instagram, doctora Mayné Pérez Fernández, el Facebook también, ahí tengo varios videos, consejos sobre lo que es el corazón y algunos consejos nutricionales también. Perfecto, doctora. No se olviden entonces, estimado público, aquí abajo van a estar saliendo las redes sociales de la doctora Mayné Pérez, dra.mayné con Y, Pérez, en Instagram, en Facebook, en TikTok, también creo que le he visto, TikTok, si no me equivoco, sí, ¿no? TikTok. ¿Algún número empresarial, profesional, para que se comuniquen tal vez los pacientes o las personas que nos están viendo? Sí, para los pacientes el 913 11 48 48. Perfecto, muy bien. Entonces, no se olviden, chicos, de seguirnos en nuestras redes sociales, compartan este video, una información muy importante ahora en esta fecha que es 14 de febrero. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Un placer. Gracias. Muy buenas tardes, muy buenos días con todos. Que Dios los bendiga. Nos vemos hasta otra oportunidad. Gracias. FOPASEF te ofrece un plan familiar de salud para que cuides de los que más quieres. Si eres trabajador CAS y 728 de salud, este plan es para ti. Por solo 150 soles mensuales podrás afiliar hasta 4 familiares directos, cónyuge, hijos mayores de 18 años y padres sin límite de edad. Tu plan de salud cobertura consulta externa, medicinas, atenciones hospitalarias y ambulatorias, odontología, cirugías, urgencias y emergencias, maternidad, servicios funerarios, chequeo médico y mucho más. Para mayor información puedes comunicarte al 973-954-196. FOPASEF, protegiendo lo que más valoras.